esperamos también de toda la región centroamericana. Bueno, muchísimas gracias, David de León, vocero de la Conred, informándonos sobre esta nube de polvo del Sahara que está afectando el territorio nacional. Vuelta de página, más noticias del país. Exactamente, y es que el colectivo Manifestarte busca llevar las protestas pacíficas que se realizan en la Plaza de la Constitución a un conversatorio para buscar un espacio de convergencia y debate inclusivo para concretar acciones en las reformas del Estado. El conversatorio se titulará De las manifestaciones a las reformas del Estado y se realizará mañana en el Paraninfo Universitario. Aunado a esto, el colectivo también está preparando otra marcha pacífica para el próximo sábado 4 de julio, esto en la Plaza de la Constitución, y en horas de la noche buscan realizar una marcha nocturna que tenga como escenario central la Embajada de Estados Unidos. Escuchemos a Steven Bassini, representante del colectivo Protestarte, y estas nuevas actividades en contra de la corrupción. La reforma a la ley electoral y de partidos políticos, la validez del voto nulo, lo que es la Asamblea Nacional Constituyente con participación ciudadana, lo que es un eventual posible paro nacional que sea pacífico con la participación de todos. Entonces vamos a tener varios temas que son de importancia en la coyuntura actual. Y la idea es que van a llegar 3 panelistas que ya están confirmados. Uno es Cantón Lee, que viene de parte de Yo Soy Dignidad, un movimiento que ha estado recolectando miles de firmas para promover justamente estas propuestas. Va a estar el licenciado Maynor Berganza, que está representando también al Tribunal Supremo Electoral, y va a estar el diputado Amílcar Pop, el cual va a estar llegando representando al Congreso, la cual será acompañada con veladoras o antorchas, simbolizando que el pueblo de Guatemala ya despertó. La marcha será dirigida hacia la Embajada de Estados Unidos, en la cual permaneceremos un rato, y hay muchas veces de que toman más en cuenta las peticiones de los políticos que las de los ciudadanos a la hora de beneficiar un país, ¿verdad? Entonces básicamente queremos pedir respeto a nuestra soberanía y a la decisión ciudadana en este momento histórico de Guatemala. Una más del ámbito nacional antes de ir al país. Cuando el niño de 12 años que cayó desde el puente Belice la semana pasada ingresó al Hospital General San Juan de Dios, tenía 80% de probabilidad de morir. Sin embargo, se ha recuperado. Así lo señala el director de ese centro asistencial, en donde lentamente se recupera de esta difícil situación. Luego de 4 días de permanecer en el intensivo del área de pediatría del Hospital General Ángel Escalante, de 12 años, aún se encuentra en estado delicado tras haber sufrido politraumatismo. Ha ido evolucionando de una manera satisfactoria, ha respondido bien. Básicamente el problema ahorita es el trauma craneoencefálico, porque el trauma craneoencefálico hace que el cerebro se dematice. Y entonces todo el tratamiento va encaminado a que ese cerebro se matice, y si eso lo soporta el paciente, entonces ya viene. A las pocas horas de haber ingresado al centro asistencial el jueves recién pasado, médicos habían denunciado desabastecimiento en el medicamento que necesitaba el niño. Sin embargo, el director del hospital declaró que hubo una confusión, pues el medicamento se debía utilizar antes de pasar las 24 horas luego de la caída. Fenobarbital no se iba a utilizar en ese momento con él porque ya había pasado más de 24 horas del trauma. Entonces, idealmente cuando se utiliza el fenobarbital es antes de ese tiempo. Entonces no se iba a utilizar, pero se consiguió el mismo día, viernes, y ya no hay ningún problema. A las afueras de la pediatría permanecía el padre de Ángel, Juan Luis Escalante, y al ser consultado sobre el estado de su hijo, manifestó que se está recuperando y que se le ha administrado todos los medicamentos. Sin embargo, no quiso brindar declaraciones en cámara. El niño es resguardado por varios agentes de la Policía Nacional Civil, pues así lo mandó el Ministerio de Gobernación desde su ingreso. 7:50, tenemos más información, más noticias de lo que está ocurriendo en nuestro país en este recorrido por los departamentos. Y empleados del hospital de Huehuetenango paralizaron la consulta externa y no realizan cirugías selectivas debido a una millonaria deuda que mantienen con las empresas proveedoras de insumos y medicamentos. 13 millones de quetzales de deuda es lo que mantiene en crisis al centro asistencial. 18 medicamentos críticos hacen falta en el centro asistencial, que tampoco cuenta con sangre para atender casos de emergencia relacionados con accidentes, heridas de bala, traumas o cesáreas. No solo de la deuda que este hospital tiene, que es alrededor de 13 millones de quetzales, falta de algunos medicamentos, específicamente antibióticos, no tenemos guantes. Por eso es de que estamos haciendo esto. Si necesito sangre y se me muere un paciente porque no la tengo, y esto estamos hablando, ¿a quién culpar? Yo ahorita tengo mi yerno que está en el intensivo
y casi no mucho tiene atendimiento. Entonces, ¿para qué somos guatemaltecos? Ellos entran entonces solo a llevarse el dinero, no para que nos atiendan a nosotros. Los médicos piden a las autoridades resolver esta carencia, de lo contrario, advierten, negarán la atención por tiempo indefinido. Mientras haya esa deuda, los proveedores no van a querer despachar el material médico quirúrgico, los medicamentos que se tienen, que se necesitan. Y de esta manera concluimos con la información departamental, pero aún hay más en BLM Noticias. Muchas gracias, Lorraine, pero seguimos viendo lo que está sucediendo en Guatemala. En el marco de las próximas elecciones, la AGG y Guatevisión están realizando estos foros. Se lanzaba una pregunta importante y varios expertos opinaban al respecto. Acá tenemos parte de lo que sucedía ese domingo. ¿Cómo quedamos dentro del contexto del resto de países donde sí hay reelección en este caso? Volviendo a la pregunta inicial que hay detrás de este espíritu dentro del país, me gustaría preguntarle a Edgar para que nos pudiera responder. Sí, bueno, yo creo que el caso particular de Guatemala tiene un énfasis especial, la tradición caudillista que tuvimos en el pasado. Entonces yo creo que por eso la prohibición en el caso nuestro es absoluta. En otros países se maneja, por ejemplo, un criterio de 2 periodos máximos para ocupar el cargo y en nuestro caso es un artículo muy claro que prácticamente le veda la posibilidad a cualquier presidente a volver a ocupar el cargo en cualquier momento. Y reitero que tiene que ver con ese pasado dictatorial, ¿no? Con las dictaduras de Ubico, de Estrada Cabrera, que de alguna forma estaban en el corazón de los constituyentes y que decidieron, por esa razón, limitar a tal grado el ejercicio del poder, pero que también viene a complementar, creo yo, y viene a ser una suerte de comodín del artículo que establece que los funcionarios públicos deben actuar en interés de la nación y no de partido político alguno. De alguna forma viene eso a darle una complementariedad. Y la experiencia, me parece a mí, nos ha demostrado que quizás sea la disposición constitucional que más exitosa ha sido, digamos, en preservar lo poco de Estado de Derecho que tenemos en nuestro país. Ahí teníamos entonces lo que sucedía en el marco de este foro. Cuando 6 minutos faltan para las 8 de la mañana, hacemos un enlace con Alberto Cardona. Él sigue actualizándonos de noticias importantes que están sucediendo en nuestro país. Así que adelante, Alberto, te pasamos a escuchar. Buenos días nuevamente. Gracias, compañeros, nuevamente muy buenos días. Tenemos importante información de último minuto. Se nos está indicando vía teléfono celular que autoridades de la Policía Nacional Civil están capturando en estos momentos en varios puntos de la ciudad capital a 11 agentes de la PNC, entre ellos al ex subdirector de apoyo y logística, Héctor Rodríguez Heredia, quien fungía, como repito, como subdirector de apoyo y logística. Él era la persona encargada en ordenar y distribuir el tema del combustible. También era la persona en entregar dinero en efectivo para la compra de algunos artículos para la Policía Nacional Civil. También se nos explica que esta captura se está realizando en Concepción Las Minas, en Chiquimula. También se nos está indicando que en breves momentos la ministra de Gobernación y las autoridades de la Policía Nacional Civil estarán dando a conocer pues más detalles sobre estas personas que han sido detenidas. También se informa de exfuncionarios que son señalados de por lo menos de 52 millones de quetzales producto de corrupción dentro de la Policía Nacional Civil. Como repito, es información de último momento donde se explica de la captura de 11 agentes de PNC y del ex subdirector de apoyo y logística. Con esta información y con estos detalles, regreso nuevamente a los estudios centrales de Viva la Mañana. Muy bien, importante noticia, la captura de estos 11 policías. Allí escuchábamos todos los detalles y la información. Tenemos que seguir recorriendo el mundo con noticias de lo que está sucediendo en varios países. Sanitza ahí en Colombia con la finalidad de levantar un bloque frontal en contra de la violencia e inseguridad
Luis Carlos Villegas, ex negociador de paz con las FARC, tomó el lugar de nuevo ministro de Defensa con miras a una transición para el fin del conflicto armado tras 50 años. Colombia tiene nuevo ministro de Defensa. Luis Carlos Villegas asumió el cargo. Este abogado de 58 años fue negociador con la guerrilla de las FARC al comienzo de las negociaciones que desde 2012 tienen lugar en La Habana. Villegas tendrá el desafío de aunar a las Fuerzas Armadas ante un diálogo que se desarrolla sin tregua en Colombia. Ahí hay que hacer una especie de trabajo paralelo, proyectar las Fuerzas Armadas hacia el momento en que logremos la paz y al mismo tiempo no descuidarnos, no bajar la guardia para poder lograr esa paz. Después de su labor en La Habana y de su paso por Estados Unidos como embajador, Villegas llega al Ministerio de Defensa en un momento clave del proceso. La ofensiva de las FARC se recrudeció después de que el 22 de mayo levantaran el cese del fuego unilateral e indefinido iniciado en diciembre. Estamos en este momento también en un punto de inflexión donde tenemos que mirar hacia el futuro, pero seguir con los pies en la tierra, seguir combatiendo en esta guerra hasta lograr los objetivos que nos hemos propuesto. Su antecesor sostenía un discurso crítico con el proceso y de tono elevado cuando se refería a los insurgentes. Por el momento, al menos durante la ceremonia, el nuevo ministro evitó tomar la palabra. Santiago de Chile vive una emergencia ambiental en 16 años por los altos niveles de contaminación que existen. Las clases de educación física han sido suspendidas y más del 40% de los vehículos han sido paralizados para evitar que se incremente la polución. Sin embargo, los partidos de la Copa América no se van a suspender. Una capa de polución cubre Santiago. Los cerros dificultan la ventilación en esta ciudad con un histórico déficit de lluvias para esta época. En plena Copa América, la capital chilena vivía su primera emergencia ambiental en 16 años. Por el tema del aire no ha llovido, se siente cuando uno corre, se siente que como que a uno le falta un poco más del aire. El aire está malo. La medida es la más extrema de la legislación chilena. Esta paraliza la circulación del 40% del parque automotor de Santiago y de más de 900 fábricas contaminantes. Además, recomienda suspender las clases de educación física en los colegios. Ahora cuando subimos para acá sentimos molestias, un olor muy desagradable, dolor de cabeza, mareos. Yo creo que esto no nos afecta solo a nosotros, sino que a los turistas, también me parece que a los jugadores también. Santiago albergará el miércoles el partido de cuartos de final entre Chile y Uruguay. Hasta entonces se viven 2 días de descanso del torneo, pero en la capital chilena se concentran las selecciones de Chile, Brasil y Colombia. Puede que la polución afecte el rendimiento de los deportistas, pero la Conmebol es clara. Ningún partido de la Copa América puede suspenderse por este motivo. Entendamos también que en estos casos no estamos hablando de niños con problemas respiratorios ni tampoco con adultos mayores. Estamos hablando con deportistas de alto nivel que están en la plenitud de su juventud y que van a jugar por 90 minutos. Es decir, no estamos exponiendo a toda la población innecesariamente a la actividad física que nosotros sugerimos suspender en estas emergencias, pero se mantienen los partidos de la Copa América durante todo este periodo. Al final del día, las autoridades decidirán si extienden la medida excepcional para el martes o si rebajan el nivel de alerta. Y tras las solicitudes y diversas peticiones por parte de la oposición venezolana sobre dar a conocer cuándo se realizarían las elecciones legislativas en ese país, el Consejo Nacional Electoral ha fijado la fecha para el próximo 6 de diciembre. Y escuchemos las declaraciones de Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral venezolano. Las fechas de la elección es el 6 de diciembre. El corte para el registro electoral es el 8 de julio. Las fechas relevantes. La presentación de las postulaciones se debe hacer entre el 3 y el 7 de agosto. La campaña electoral será entre el 13 de noviembre y el 3 de diciembre, cerrando a la medianoche. Bueno, seguimos con más, el deporte internacional ahora. Exactamente, tenemos que pasar con Crista, ella nos sigue contando lo que sucede en el mundo, pero en materia deportiva.
Exactamente, el segmento del deporte internacional inicia acá. Destacamos el Mundial de Fútbol Femenino que se realiza en Canadá, en donde Inglaterra y los Estados Unidos lograron avanzar la ronda de los cuartos de final. Vamos a ver cómo lo hacían las chicas.